Diputados, y estamos con todo el equipo de Séptimo Día. Diputado Ope Pasquet del Partido Colorado, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, muy buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo. Buenas noches, Nelson, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, tenemos muchas preguntas para ir sobre este proyecto de ley, pero yo como primera pregunta al autor del proyecto, lo firman varios, pero el impulsor es Ope Pasquet, les pido a cada uno una reflexión breve para poder habilitar el debate y las preguntas específicas sobre el proyecto. Pero Ope Pasquet, ¿por qué impulsar un proyecto de esta característica? Mire, yo parto de la base de que toda persona tiene derecho a disponer sobre su propia vida. Creo que este es el cerno de la cuestión. Y acá es el asunto, ¿estamos de acuerdo en esto o no? Yo creo que es así. Y creo además que cuando una persona padece una enfermedad grave, irreversible e incurable y sabe que lo que tiene por delante es la muerte y que no hay desviación posible de ese curso y además está sufriendo y sufriendo mucho, tiene derecho a pedir la ayuda de terceros para poner fin a su vida, si la necesita, si quiere hacerlo. Parto de la base de la libertad de la persona. Nadie le va a imponer nada a nadie. Y lo que digo es que cuando alguien está en ese trance, experimentando sufrimientos insoportables, físicos o morales, puede ser de cualquiera de esas naturalezas, tiene derecho a pedir la ayuda de terceros. Y creo que lo menos que puede hacer el Estado frente a esa situación es no considerar delito la conducta del médico que ayuda a alguien a morir cuando esa persona lo pide y está en estas situaciones a las que me refiero. Todo eso, por supuesto, con una regulación adecuada, con garantías, con el control de los órganos competentes, pero finalmente habilitando esa decisión libre de la persona que dice: yo prefiero terminar mi vida acá porque no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo y necesito la ayuda de un médico, necesito ayuda profesional. Si el médico libremente quiere ayudar, yo entiendo que esa conducta no debe ser delito y a eso apunta el proyecto de ley. Ope Pasquet, esas son las razones para impulsar el proyecto. El diputado Rodrigo Goñi del Espacio 40 Partido Nacional está en contra y además está con un movimiento que se llama Prudencia, que advierten sobre lo que consideran que son problemas de una legislación de esta naturaleza. ¿Por qué? Sí, Nelson. Primero que nada, porque, como tú decías al comienzo, estamos ante una cuestión de vida o muerte, y literalmente hablando, como tú bien lo referías. Muy compleja, involucra cuestiones éticas fundamentales, jurídicas fundamentales, pero no solamente cuestiones teóricas, implican efectos prácticos. Y por eso lo primero de todo es que Y lo que sería realmente imperdonable, y los uruguayos no se lo merecen, es resolver una cuestión de esta naturaleza con tantos efectos, sin una reflexión profunda y serena. Eso es lo primero. Después veremos los uruguayos cómo hacemos la reflexión, después de escuchar a todas las voces. Acá en otros países se ha escuchado mucho la bioética, que es quien, bueno, tiene muchísimo para decir sobre estos temas. Se ha escuchado muchísimo a los paliativistas, que son los que están más cerca del final de la vida y con su vocación y su tarea están allí con su experiencia que mucho tienen para decirnos. Para nosotros lo primero, y este movimiento Prudencia, que el nombre lo dice todo, es exigir, reclamar un tiempo, porque esto también necesita tiempo, para hacer esa reflexión profunda y serena. No vamos a admitir y no vamos a permitir los apresuramientos. Entre otras cosas porque cuestan muy caro. Uno de los efectos que para nosotros son muy perniciosos es la razón del artillero. Si se aprobara esta ley, se va a llevar muchas vidas, no solamente las vidas que las personas que hoy están reclamando esa petición eutanásica, sino se va a llevar muchísimas vidas en forma muy injusta, que es lo que nosotros, por esa primera razón, queremos evitar. Comenzamos con las preguntas de todo el equipo. Juan Chuní. Buenas noches, diputado Pasquet. Buenas noches, diputado Goñi. ¿Cómo andan? La primera pregunta es para el diputado Pasquet, es ¿en qué situaciones se va a poder practicar la eutanasia? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los fundamentos, ¿no? Humanitarios de esas situaciones? Y al diputado Goñi, ¿quiénes integran bien el grupo Prudencia y por qué están en contra justamente de lo que va a explicar a continuación Pasquet? Comenzamos por Pasquet en esto. Bueno, el artículo primero del proyecto establece las situaciones en las que sería aplicable la disposición relativa a la eutanasia. Es simplemente un artículo que va a ser estudiado en la Comisión de Salud, que podrá ser modificado y espero que sea mejorado. Pero la propuesta inicial dice que
se puede proceder cuando la persona se encuentra cursando una enfermedad grave, incurable, irreversible. Creo que el término precisamente utilizado es una patología, porque yo tomé ese término de la Ley de Voluntad Anticipada, de la Ley 18.473, que está vigente desde el año 2009. Está cursando esa enfermedad que no tiene levante, que la persona sabe que lo único que tiene por delante es la muerte. Y en la otra hipótesis es cuando, aun cuando no haya esa inminencia de la muerte, la persona experimenta sufrimientos que le resultan insoportables, intolerables. En ambas hipótesis se prevé la posibilidad de que la persona le pida a un médico que le ponga fin a su vida o que lo ayude a hacerlo ella misma. Rodrigo Goñi. Sí, contestando la pregunta de por qué se formó, cómo se formó Prudencia, espontáneamente. Veíamos, entre otras cosas, que había el movimiento pro eutanasia y pro suicidio asistido, que por supuesto no estoy diciendo que lo integre el diputado Pepe Pasquet, pero sí hay figuras del Sindicato Médico del Uruguay que hace tiempo vienen trabajando. Bueno, veíamos que los espacios naturalmente, porque es una novedad esta propuesta del diputado Pepe Pasquet, iban ganando cada vez más terreno, incluso con encuestas, haciendo o queriendo hacer creer que el tema está laudado en los médicos, a pesar de que hace pocos años tomaron una decisión de a uno y después de una reflexión por la cual además se vota el Código de Ética Médica que declara contrario a la ética la eutanasia y el suicidio asistido, y muchos empezamos a conversar, a encontrarnos y vimos que también teníamos que organizarnos, sobre todo para hacer escuchar, y a mí me gusta ir a todos los programas, ya vendrán acá, a quienes más tienen para decirnos en esto. La bioética, ¿no? Nos integra el movimiento la profesora grado 4, la doctora grado 4 de bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que realmente uno le escucha y dice, se quedaría todo el tiempo escuchándola, porque bueno, es la bioética la que tiene para decirnos, ¿no?, sobre es ético o no es ético, en qué caso un acto médico es ético o no. Y después tenemos también los paliativistas, que como decía al comienzo, cuando uno recorre los cuidados paliativos, las unidades de cuidados paliativos, que me consta que también el diputado la ha recorrido, bueno, esa tarea que hacen con una vocación y una entrega, atendiendo precisamente los sufrimientos y el final de la vida, bueno, son quienes entiendo que tienen esa voz que tenemos que escuchar. Y después filósofos, muchos médicos psiquiatras, ciudadanos en general, que creamos para pedir esto, tiempo. Cualquier cosa se podrá votar, no apresuradamente, porque el apresuramiento no solamente violenta, ¿no?, la tradición democrática del Uruguay, sino que en este tema está atropellando. Por lo pronto está atropellando el código de ética de los médicos, que además ratificaron la Asamblea Mundial de Médicos hace 2 o 3 años. Segundo, me parece que todas las muertes que sí o sí se van a dar, porque acá este proyecto de ley, de ser aprobado, se va a llevar no solamente, reitero, a cortar la vida a la gente que hoy la está pidiendo, sino que es una ley que en los países que se ha aprobado crea demanda. ¿Por qué? Porque muchos más, por muchísimas razones que iremos conversando acá, empiezan a pedir la eutanasia. Sobre todo los más vulnerables, los que menos recursos tienen. Vamos a seguir con las preguntas. Perdón, alusión, sí. Quiero contestar, digo. Sí. Yo no estoy, ningún firmante del proyecto, y que yo sepa, ningún partidario del proyecto está tratando de apurar a nadie, no estamos tratando de apresurar nada. El proyecto se presentó el 11 de marzo, estamos terminando octubre y ni siquiera se empezó a tratar en la Comisión de Salud. O sea, apuro acá no hay ninguno. Decimos que tampoco se puede eternizar el tratamiento, no ponemos ningún plazo, pero decimos hay que tratarlo con diligencia y responsabilidad, porque hay gente que está sufriendo y gente a la cual hoy no le llegan ni los cuidados paliativos, que no llegan a todo el país ni a todo el mundo, y que tampoco tiene la posibilidad legal de que alguien lo ayude para poner fin a su vida. Ese es un buen punto, Nelson. No podemos tomarnos todo el tiempo del mundo porque, repito, hay gente que está sufriendo mientras nosotros hablamos acá. Ese es un buen punto y lo más injusto de todo. Estamos tratando y considerando un proyecto de eutanasia sin haberle permitido a los uruguayos y los más desprotegidos y los más vulnerables la posibilidad del alivio del sufrimiento que dan los cuidados paliativos. Cuando hablamos de libertad, para libertad hay que tener opciones. Si yo tengo una enfermedad incurable, con mucho sufrimiento, y no tengo los cuidados paliativos como realmente es de una insostenible injusticia, y todas las baterías y todas las energías deberían estar allí para que, con justicia, y para que todos puedan ejercer la libertad, tengan esos cuidados paliativos. Pero eso hecho desde el gobierno. Ustedes integran la
los dos la coalición de gobierno. Creo que tiene que ser la prioridad, absoluta. Mire, prioridad. yo firmé un proyecto también para fortalecer los cuidados paliativos, seguramente el diputado Goñi lo firmó también, pero sabemos que eso va a llevar tiempo para instrumentarse, como cualquier cosa importante. Eso está muy bien, hay que hacerlo, pero va a llevar tiempo. Perdón, y mientras tanto, complementario, ¿no? Porque son complementarios, pero hay gente que está sufriendo ya ahora. Las dos cosas. Y no le podemos decir, usted embrómese, sufra, y nosotros algún día le haremos llegar a usted los cuidados paliativos. Hay gente que se está muriendo ahora, y para esa gente no le podemos decir, mire, espere que el año que viene o el otro, cuando mejore la situación fiscal y podamos invertir más en salud, capaz que no, porque no llega. Para los que se están muriendo ahora, precisamente hay que atender en el sufrimiento, aliviarles el sufrimiento, cuidarlos, acompañarlos. Esa es la mejor forma que esa persona pueda ser atendida en estos momentos. Vengo con la pregunta de Marcela Doval. Dejemos que la mejor Porque forma... si no da tiempo a las preguntas. Perdón. Igual va en esa línea, así que capaz que se pueden extender un poco más, pero por un lado están las personas que, bueno, ya saben que tienen una enfermedad terminal, y por otro lado están esto de los sufrimientos insoportables o las patologías irreversibles. ¿En qué medida entienden que hay libertad económica, o sea, de acuerdo a la experiencia internacional que ustedes hayan estudiado para poder defender una posición o la otra, en qué medida hay libertad económica para tomar esa decisión, para poder decir, bueno, voy por los cuidados paliativos o, bueno, opto por el fin de la vida, por la eutanasia o como... Marcela, habíamos comenzado con Ope, vamos a comenzar con Rodrigo Goñi, después Ope Pasquet y después pueden... Marcela, Si quedó algo pendiente, Pasquet, que yo lo corté para la pregunta de Doval, porque si no nos quedamos con una sola pregunta, volvemos con eso. De justicia social, poder ofrecer nada más y nada menos que el alivio del sufrimiento a una persona que lo está padeciendo. Es decir, no hay mayor, digamos, elemento o cuestión de justicia social que este. Nosotros no podemos estar ofreciendo la muerte, no podemos estar además dando el derecho a matar, que es lo que según el proyecto dice el dar muerte, a los médicos, sin haberles dado a esos pacientes que todas las estadísticas en el mundo entero demuestran que la enorme mayoría de los pacientes que piden en una primera instancia la eutanasia, lo que están pidiendo es no sufrir más. Entonces, si las personas que piden la eutanasia o el suicidio asistido, lo que están pidiendo es no sufrir más, naturalmente, nadie quiere sufrir, y ahí tienen que estar todos nuestros esfuerzos, es requisito previo, necesario, imprescindible que todos los uruguayos, el 100% de los uruguayos pueda acceder a los cuidados paliativos. Pasquet. Lo primero que observo es que nunca se habló tanto en este país de cuidados paliativos como después de presentar el proyecto sobre eutanasia. Me parece que ese ya es un efecto positivo notable. Yo repito, estoy absolutamente a favor de los cuidados paliativos, pero digo también que en definitiva la que tiene que elegir es la persona. No nos sustituyamos a la voluntad del que está sufriendo, a la conciencia del que está sufriendo. Dejemos que él decida si quiere una cosa o la otra. Hagamos todo lo posible para ofrecerle las alternativas más amplias, llegar con los cuidados paliativos a todos los rincones del país y a todos los estratos de la sociedad. Pero aunque lleguemos con eso, dejemos que la persona decida. Y cuando no llegamos, como hoy no estamos llegando a todo el país ni a todos los sectores sociales, no privemos a la gente que está sufriendo de una posibilidad de salida que tiene la situación en que se encuentra. Nadie va a ir a sacrificar a los que están sufriendo con un criterio externo a ellos. Lo que se trata es de respetar la libertad de la persona que sufre. Ese es el cerno de la cuestión. ¿Respetamos esa libertad o se la confiscamos porque entendemos que los médicos saben mejor que ellos o que, en fin, cualquier otra entidad, un juez o la familia o quien sea, se puede sustituir válidamente a la conciencia y a la decisión y a la voluntad de la persona que está sufriendo y que es la que, a mi juicio, la que tiene que decidir si quiere seguir enfrentando la situación en la que está o si prefiere poner fin a su vida? ¿De qué libertad, Ope, podemos hablar si la persona no tiene la posibilidad de que se le alivie el sufrimiento? Una persona con sufrimiento insoportable está condicionada en su libertad. Primero, y es lo que el Estado debe hacer, y un Estado social de derecho como por suerte tenemos en Uruguay, y gracias al vallismo también tenemos en Uruguay, un Estado que ante la necesidad, y nada más y nada menos que de una persona que está sufriendo en forma insoportable, es de ofrecerle, y ese es el gran derecho que tiene la persona. La persona tiene derecho a que el Estado le ofrezca los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento. Ese es el gran deber del Estado, no dar el derecho a matar a los médicos para que ofrezca eso antes que aliviar el dolor. Me parece que ahí está la cuestión y creo que es el camino que previamente los uruguayos debemos recorrer antes que considerar ofrecer
esta posibilidad legal, que reitero, es una posibilidad que una vez aprobada, de los 4 o 5 que hoy podrían estar pidiendo con todo el derecho, digamos, a sentir que quieren que se les dé muerte, primero hay que darle la posibilidad de aliviar el sufrimiento. Eso es lo que nosotros decimos. Hubo un caso... quería contar algo... Sobre el mismo tema, digo, obviamente. Digo, pero lo que yo digo es esto. Hasta ahora yo nunca escuché que se cuestionara la validez de los actos jurídicos cumplidos por un paciente con una enfermedad terminal, porque dice, estaba sufriendo tanto que no es razonable pensar que realmente haya querido esa compraventa o que haya querido otorgar ese testamento. Esas cosas no pasan. O sea, consideramos que aún el enfermo es plenamente capaz para su vida jurídica. Hasta se puede casar in extremis. Pero decimos, no, eutanasia no, usted no la puede decidir. ¿La muerte o...? Pero es el derecho de la persona, es el derecho de la más persona valioso sobre que tienen su las propia personas, vida. Pero para muchos es la única vida humana. Entonces, pero le la vamos a persona permitir... tiene derecho, sí hay que permitirle, lo decide ella, no lo decís ni vos ni yo. El Estado tiene que ofrecerle siempre la posibilidad de aliviar el sufrimiento. Hubo un caso, está muy bien, por supuesto. Siempre. Hubo un caso muy conocido. Leo, pará, déjame un segundo porque veía el mensaje de un oyente que hablaba de si era suicidio asistido o asesinato asistido. Nosotros, el tema de suicidio asistido es la persona, porque el proyecto de ley, no lo hemos explicado en detalle, pero una cuestión es la eutanasia, cuando el médico le aplica algo para tomar, una serie de medicamentos que es lo que produce la muerte, o la otra vía es, cuando decimos suicidio asistido, es que la persona lo toma asistido por un médico, está sola en ese momento, ¿no? No puede estar ni con familiar, ni con médico, creo que dice. No puede estar, por supuesto, no hay ningún inconveniente. ¿En el proyecto de ley? No. Bueno, pero en el suicidio. En el suicidio puede estar rodeada por quien ella quiera, toma el medicamento que le preparan, que le suministran, puede estar... Bueno, hay casos famosos, uno busca en internet... No, está bien, yo lo decía por las expresiones, son dos situaciones, eutanasia por un lado y suicidio asistido por otro, donde la persona es la que no solo toma la decisión, sino que toma el medicamento que le va a producir la muerte, digo para explicar porque veía el mensaje. Leo. No, quería poner en un caso, dejar de discutir en teórico o en la nube y poner un caso bien concreto, que Pasquet lo pone en su exposición de motivos. El ex gerente del AU, Fernando Sureda, una persona que sufrió una enfermedad muy cruel, esclerosis lateral amiotrófica, que va dejando uno paralizado, músculo a músculo, hasta que al final solo los ojos se pueden mover y al final se paran los pulmones y la persona muere. Es un sufrimiento largo, de mucho tiempo. Sureda dio muchas entrevistas a los medios, con los colegas de Canal 4 dijo, no es digno morirse ahogado, ni hacer sufrir a tu familia, permitir que tu familia sufra tanto. Me gustaría preguntarle a Pasquet por qué puso el caso de Sureda, cómo empieza su proyecto hablando de Sureda, por qué lo eligió, y a Goñi, ¿desde qué punto usted justifica negarle a una persona que está sufriendo tanto el derecho a decir, quiero terminar mi vida, no soporto más este sufrimiento, no quiero que mi familia sufra tanto? Comenzamos por Pasquet. Bueno, yo lo menciono porque a mí este tema me interesa desde hace tiempo, pero lo que me determinó a presentar el proyecto fue una llamada de Sureda del año pasado. Me llamó allá por agosto, septiembre, me contó yo lo conocía de antes, me contó en qué situación estaba. Me dijo, no quiero que esto llegue hasta su final natural porque sé que es horrible, no quiero morir así, pero he pedido ayuda y me dicen que no me la pueden dar porque ayudarme a mí es delito. Entonces te pido que hagas algo. He hablado con otros legisladores que hagan una ley, hagan algo, pero yo no quiero llegar hasta el final que me toca si esto sigue su curso natural. Y le dije, mirá, no es momento, había empezado el receso legislativo, estaba por empezar, hay campaña electoral. Digo, ahora no, pero si a mí me toca estar en el Parlamento de nuevo, yo voy a presentar algo. Y bueno, me tocó estar y presenté el proyecto en marzo. O sea, el motivo concreto es ese. Goñi. Los casos excepcionales, que los hay, por supuesto, que hay que respetarlos y que, por supuesto, merecen toda nuestra dolor y compasión. Los casos excepcionales, que son excepcionales, no pueden justificar nunca una política que tiene efectos que superan ampliamente, yo por eso insisto, en todas las legislaciones que se ha aprobado, aumenta exponencialmente. Según, si siguiéramos las estadísticas que se dan en todos los países, de los pocos casos que se dan acá, de aprobarse la ley, pasaríamos a 300, 400, 500 casos en un año y poco. Y en 3 o 4 años pasaríamos los 1000. Entonces,
No podemos hacer una ley que es general y que además es utilizo el crear demanda porque hay una cantidad de factores que no podemos explicar ahora por los cuales cada vez más gente empieza a pedir la eutanasia. Entre otras cosas, el suicidio. El suicidio, que acá lamentablemente tenemos la tasa más alta de América Latina. Las leyes de legalización del suicidio asistido lo que hacen, lógicamente, es normalizarlo y aumenta también exponencialmente, porque cuando hay todos esos impulsos suicidas con una prohibición, digamos, bueno, cuando uno lo legaliza y le ofrece, está normalizando y hace que se alienten y se multipliquen. Entonces, nosotros lo que decimos es abrir una puerta legal lo que va a llevar es a atentar contra la vida de muchísimos uruguayos que, si no estuviera la ley, no pedirían la eutanasia, que vivirían mucho tiempo más, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que vida, y que si logramos que los cuidados paliativos lleguen a todos los uruguayos, van a ser muchas vidas, semanas, meses, años, que esas personas van a poder vivir sin sufrimiento. Entonces me parece que la opción realmente vale la pena jugar por los cuidados paliativos. En algunos casos los cuidados paliativos no modifican ni siquiera el sufrimiento, ¿no? Bueno, si usted escucha, en los casos de Sureda, seguro que no. Hoy la Tomando en cuenta ciencia ese caso, ¿no? médica está en condiciones de aliviar el sufrimiento. En la enorme mayoría. No en el caso de Sureda, ¿no? Que fue el caso que preguntó Bueno, Leonardo yo Ávar. no voy a hablar del caso. No, hablemos de la respeto, enfermedad pero sí de tengo ELA. entendido que el caso Sureda después fue diferente. Igualmente, Pero mucha gente sufre esa enfermedad. sufre esta enfermedad, son casos excepcionales. Yo reitero, los casos excepcionales no nos pueden llevar a una ley general que trasciende e impacta en la petición eutanásica y muchas veces en la muerte de un universo muchísimo mayor. Sobre todo los más vulnerables y los que no tienen acceso, entre otras cosas. ¿Usted no confía en que los médicos pueden determinar cuál es un caso que no tenga vuelta y otro que sí? Porque, por ejemplo, en Holanda, que está vigente, los médicos rechazan el 50% de los pedidos. Hay un análisis médico, los médicos dicen el 50% no, acá no corresponde. ¿Por qué no se podría hacer? Por ponerle el caso en Holanda, la experiencia es que es incontrolable, porque rechazarán el 50%, otros 50% no, y son 8 o 9 mil casos en Holanda y siguen El exponencialmente. 4% de las muertes. 4% de los muertos, que es lo que se llega a, en todos los países a ese nivel, por eso hablaba de las cifras. Yo creo que es incontrolable y creo que es una invitación en muchos casos a tomar esa opción en esta cultura individualista, que de alguna manera ante cualquier sufrimiento uno tiene un primer impulso de querer morirse, y que el Estado y la sociedad lo que debe hacer es exactamente lo contrario. Tengo que ir a la pregunta de Valeria, pero tengo que darle una respuesta. Una puntualización que me parece muy importante. Desgraciadamente, los cuidados paliativos no alivian todos los dolores. Desgraciadamente no es así. La ciencia médica no ha llegado a eso. Hay mucha gente que sufre, que es atendida, que van los médicos, que le dan morfina, pero que igualmente sufre. Y hay casos que llegan a la eutanasia manifestando explícitamente que no soportan el dolor. Por supuesto, no acá. Esto pasó en Bélgica el año pasado, hace casi exactamente un año. Una atleta paralímpica belga que tenía una enfermedad degenerativa que arrastraba desde hacía muchísimos años. En el año 2008 ya había hecho las gestiones para que cuando llegara el momento pudiera aplicarse la eutanasia. En el 2008. En el 2019, después de haber obtenido muchos triunfos deportivos, etcétera, la mujer dijo: realmente no aguanto más, quiero terminar con mi vida. Está el video en YouTube, lo buscan, lo googlean por atleta paralímpica belga y eutanasia, la van a encontrar. Murió porque no aguantaba el dolor. En Bélgica, el año pasado, una persona que seguramente por ser una atleta prestigiosa, importante, medallista olímpica, disponía de acceso a facilidades médicas y cuidados realmente importantes, valiosos. Bueno, en ese caso no se pudo frenar el dolor. Pregunten a su alrededor y van a encontrar muchos casos donde la gente sufre. Sí, yo estuve los otros días en la casa de un amigo cuya hermana murió sufriendo por un cáncer en los huesos, por más morfina que le dieron, sufrí igual, y la mujer no quería eutanasia, quiso vivir hasta el final y sufrió hasta el final. Son opciones de vida. Me quedan Valeria y quizás para preguntar, están llegando muchos mensajes. A ver si podemos... Pero tal, no es así, ¿no? Es decir, por eso es importante escuchar a los paliativistas, que son los que saben. Con la sedación paliativa eliminan el dolor. Por eso me parece que hay mucha confusión
y por eso precisamente estamos proponiendo que se escuchen las voces que saben, para que realmente los uruguayos, antes de tomar una decisión, sepan las opciones que tienen. En Bélgica, además, es un buen caso. La ley de eutanasia le dio un entierro de lujo a los cuidados paliativos. Es de los países, por más que tiene condiciones económicas, donde quedó más limitado su desarrollo de los cuidados paliativos porque la gente opta por la eutanasia. Quería preguntarle a Ope, y por supuesto la opinión de Goñi también, pero ¿por qué no está, por lo menos plasmado como tal, la participación de un psicólogo en todo este proceso? Se le da al paciente la posibilidad de hacer tener 15 días para que vea con su médico y haya una segunda opinión, pero ¿por qué no introducir en esto la dimensión de la psicología para poder apuntalar, para poder ayudar a una persona a tomar una decisión tan difícil que muchas veces por ese dolor también puede estar una persona en un pozo depresivo y en muchísimas condiciones que le pueda también alterar la decisión, ¿no? ¿Por qué no? A mí no me pareció prudente introducirlo como un elemento obligatorio en la ley, porque pienso que hay lugares del país donde no debe ser tan fácil acceder a un psicólogo o a un psiquiatra. Entonces no podemos poner requisitos que sean incumplibles en varias partes del territorio. Pero la ley no obliga tampoco a los médicos a acceder al pedido de quien les pide ayuda para morir. El médico puede negarse. Si entiende que la persona no está en condiciones para tomar una decisión de ese calibre, puede negarse. Y si el médico entiende que necesita consultar a un psicólogo, nadie se lo impide. Le puede decir a la persona, no, mire, yo necesito que usted primero lo vea a un psicólogo o un psiquiatra y después seguiremos conversando. Eso es perfectamente ¿No hay riesgo, posible. Ope, de que una persona pueda ir buscando un médico hasta dar con la decisión que cuadre con su voluntad también? Bueno, el proyecto, yo digo que es un proyecto de mínima, porque lo enfoca el tema desde el punto de vista del derecho penal. Dice, el médico que ayuda a alguien a morir no va a estar cometiendo delito. No se pretende organizar toda una especie de servicio público donde se preste la asistencia para morir, porque pensando en la viabilidad política del proyecto, que iba a ser mucho más difícil obtener una mayoría legislativa que acompañara el proyecto si lo planteábamos así, como la organización de un servicio público, imponiendo deberes también a los prestadores privados y a los médicos en general, que si lo enfocábamos simplemente como una norma de derecho penal. El médico que libremente decide ayudar no comete delito. Por eso es un proyecto de mínima que además admite ser, por supuesto, mejorado y enriquecido. Si hay voluntad política para mejorarlo, encantado, adelante. Me queda una pregunta de SAS. Están llegando muchos mensajes, algunos se están reproduciendo. El doctor Ney Castillo decía ahora en la red, ahí lo veíamos en los mensajes, de que los cuidados paliativos no sustituyen el derecho a la eutanasia, reconociendo el derecho de eso a la persona. Lo menciono porque es un médico muy conocido que trabaja con casos que están en el límite de la muerte. Le digo a mi amigo Ney que el derecho a la eutanasia no está. El derecho a la eutanasia, de aprobarse este proyecto, que nosotros vamos a tratar de convencer a la ciudadanía y convencer a los legisladores, después de escuchar, y eso sí, ¿no? Después de escuchar todas las voces, entre otras cosas a los paliativistas y a los psiquiatras que tienen mucho para decir cuando una persona es libre, ¿no? Que tú preguntabas, Valeria. Sin ninguna duda la persona que tiene sufrimientos insoportables está condicionada en su libertad, pero mucho más condicionada está si no tiene la garantía de que va a acceder a aliviarse el sufrimiento con los cuidados paliativos. Por eso me parece que antes de abrir esa puerta, que reitero, se va a llevar a muchísimos más uruguayos, va a desvalorizar la vida, va a atentar contra la dignidad, porque se crea una categoría, y esto es muy importante, otro día lo conversaremos, se crea una categoría de eutanasiables, se crea una categoría donde la dignidad de algunos vale más que la de otros, y eso para nosotros, la igualdad en la dignidad de la persona no se puede violentar. Entonces me parece que hay muchas cosas que tendremos que ir conversando, porque me consta que acá el diputado Pepe Pasquet ha sido una persona siempre muy moderada, que nos va a dar esa posibilidad, ese tiempo. Entre otras cosas, estamos en una situación de pandemia que es realmente inoportuna. Bueno, pero en la pandemia se ha aprobado la ley de urgencia. Sí, pero acá estamos hablando de darle el derecho a... No, está bien, pero digo, los tiempos en el Parlamento... No es lo mismo. Después vendrán otros argumentos, ¿no? Si no es la pandemia, será otra cosa. Esto no tiene nada que ver con... pero permítame permite una situación muy especial, donde claro, hay mucha gente deprimida y donde mucha gente puede terminar pidiendo la eutanasia y muriendo, si se aprueba esta ley, que me parece que vale la pena tomarse todos los... Me queda la pregunta de queda una para Goñi. Me parece muy importante, digo. Acá se habla de que no podemos aceptar que haya vidas menos dignas que otras, vidas eutanasiables.
como si hubiera un calificador externo que dijera a vos te vamos a aplicar la eutanasia, a vos te vamos a dejar vivir. No es así. Es la propia persona la que elige poner fin a su vida. Esto se basa en la libertad de la persona, que es el cerno de la cuestión. Sí se las puede matar. Yo sé que hay, permíteme, Rodrigo, yo sé que hay opiniones en contra, que hay paliativistas, filósofos, expertos en ética, médicos, gente que dice que no. Hay otros tantos que dicen que sí. Lo que yo digo es que decida la persona. Ese es el centro de la cuestión. No sustituyamos la libertad del que está sufriendo y venimos a decirle, el doctor fulano de tal opina que usted debe seguir sufriendo. No acepto eso. Es lo que va a pasar para el otro lado, le va a dar la muerte. No, porque la persona lo quiere. Es incontrolable en toda la legislación. Y bueno, pero lo que pasa es que yo no puedo ser ingenuo cuando hablamos de la vida de las personas, que es el bien más valioso, y sobre todo de los más vulnerables, porque van a ver, todos sabemos, y el Parlamento inglés mandó a Holanda y decía, la coerción se da. La coerción inmediatamente se desencadena, la externa, la interna, y mucha gente pide la eutanasia y sin tener la libertad y sin tener las condiciones de acceder a lo que la enorme mayoría de los que piden la eutanasia quieren, que es aliviar el sufrimiento. Me queda una que tiene que ver con lo que planteó Ope Pasquet sobre el espíritu del proyecto, que no es tanto el legalizar la eutanasia como quitarle responsabilidad penal a los médicos que asisten a pacientes terminales en los casos descritos en el proyecto de ley. Y Ope Pasquet ya explicó por qué no fue a más, ¿no? Por qué por lo pronto no plasmó en un proyecto el derecho a morir de la gente, ¿no? Porque entiende que la sociedad quizás no está preparada, el cuerpo legislativo tampoco lo está, que es el que representa a la sociedad. Pero le pregunto a Goñi, si usted cree que es justo que un médico asista a un paciente terminal que se encuentra en las condiciones que describe el proyecto, un médico sea penado, sea enjuiciado y eventualmente termine preso por asistir a un paciente de los que acabamos de escribir. Digo, no ha ido ningún médico preso y eso es importante porque uno cuando hace legisla toma la realidad, ¿no? Son muy poquitas personas que piden la eutanasia, después primero la piden muchos, pero después que se le dan los cuidados paliativos no la piden más. Así que aprobando esta ley, quizás si no hay un buen filtro, se vamos a cortar y dar muerte a mucha gente que no era auténtico el pedido, pero los médicos tienen que tratar siempre de aliviar y cuidar al paciente. Por algo el Código de Ética Médica dice que es contrario a la ética médica de hace 2000 y pico de años del juramento hipocrático dar un veneno o dar una sustancia mortal al paciente. Por algo el Código de Ética, no solamente en Uruguay, reafirmado y por todos los médicos en Uruguay, sino los códigos de ética del mundo, y bueno, y todos los códigos jurídicos dicen la prohibición de matar. Acá estaríamos dando un derecho a matar a los médicos. Me parece que es una puerta que cuando se abre después no tiene retorno y generamos una cantidad de desprotección y una injusticia social que a mi manera de entender es también un retroceso ético y social. Todos me piden la palabra, pero tengo que dar la respuesta a Pasquet. Sí, yo lo veo francamente al revés, porque todos sabemos que hay esos casos como los que mencionaba Nelson al principio en la introducción, donde se dice si a fulano le van a dar el cóctel o a fulano le van a aplicar una sedación fuerte, la familia va a despedirse porque ya anunciaron que le van a aplicar una sedación fuerte y se interpreta así. Todo eso ocurre, como está dicho en la exposición de motivos del proyecto de ley, en la clandestinidad y en penumbras. Yo digo, vamos a dar garantías y hacer que la voluntad de la persona que quiere poner fin a su vida deba constar por escrito, emitida ante testigos, que los médicos deban expresar en la historia clínica por qué acceden al pedido, que haya un segundo médico que verifique todo lo anterior y él también comprometa su opinión profesional firmando esa historia clínica y que al final de todo el proceso sea el Ministerio de Salud Pública el que verifique si todo esto se ha hecho debidamente y si no fue así, que sea la Fiscalía General de la Nación la que eventualmente investigue. Vamos a ponerle luz y garantía a situaciones que hoy no las tienen. Legalizando, estamos quitando garantías y protección a una cantidad de gente. Yo quiero tengo a Juanchi, tengo a Leo. Dale, voy. Le leo un mensaje a Goñi que me arroban en Twitter, ¿no? Porque también venía por ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué los políticos como Rodrigo Goñi deciden cómo pasar nuestro sufrimiento en caso de tener una enfermedad terminal? Y yo ahí le agrego, ¿por qué si otros tienen otros valores morales sobre el final de su vida, que no son los que tiene Goñi sobre el valor de la vida en determinadas circunstancias, Goñi no los deja actuar en libertad? Mire, no es Goñi, No importa. Acá, hoy, de noche es Goñi. Es importante, porque la ética
No, acá hoy de noche Goñi, yo le pregunté a Goñi. No es Goñi. Bueno, yo le pregunté a Goñi. El código de ética al del diputado Uruguay, Goñi le pregunté, no me hable más de bioética, yo le pregunté a Goñi. Médica en el mundo considera que esa posibilidad no debe darse, que los médicos no deben matar al paciente. El médico debe siempre ofrecerle alivio. Respóndame la pregunta. ¿Por qué usted tiene... No, yo lo único que... ¿Por qué usted tiene que decidir no, yo no voy a decidir. ¿Cómo voy a sobre decidir? valores morales que tienen otros? No, yo no decido. El valor moral está en el código de... Está decidiendo en este momento cuando usted pone la postura que tiene un valor sobre la vida que otros no tienen sobre el final de la vida. Bueno, para mí usted tendrá la suya y otros tendrán la vida es lo otra, más valioso y capaz que pueden actuar en libertad. Para la civilización en la que vivimos, los estados, las constituciones, los códigos de ética que rigen la conducta de los médicos, entre otras cosas, el valor vida es lo más valioso que hay. Por eso se la protege, se la cuida. Por eso cuando va una persona al psiquiatra y dice que me quiero suicidar, porque él... No, pero ahí estamos mezclando los puntos, Goñi, no sea malo. Porque estamos mezclando los puntos. Estoy contestando. No me ha contestado. Yo le hice una pregunta y no me contestó. Lejos de decidir, yo lo que estoy tratando es de ofrecer el alivio, ofrecer que esa persona pueda seguir viviendo. Yo no le digo... Si se quiere matar, se mata. Leo, si quiere suicidar, se suicida. Yo lo que quiero hacer es que darle el deber a los médicos, porque alguien lo va a tener que hacer, de matar. Usted dice que quiere tiempo, ¿no? Que esto se discuta. Me gustaría saber si en esa discusión hay alguna posibilidad de que usted acepte en algún caso que alguien aplique la eutanasia o no hay ninguna posibilidad. ¿O es algo que tiene por principio ya decidido que no? Yo estoy convencido que la ley es tremendamente negativa para la sociedad uruguaya, ¿no? Yo creo que no hay que dar nunca a nadie por perdido, que siempre hay que buscar a la persona que sufre, aliviarla, que la mejor forma de morir es morir sin sufrimiento. Y eso hoy la ciencia médica y la humanidad, la solidaridad, el ADN uruguayo está en condiciones de hacerlo. Hacia ahí tenemos que ir. Eutanasia nunca. Yo digo, hay casos excepcionales. No pueden fundamentar una política legislativa que trasciende esos casos excepcionales. Le tengo que dar la palabra a vos porque... No, a ver, pará. No, me quedó la duda, si para esos casos puede haber una ley, por ejemplo. No, la ley... Esos casos que sufran hasta el final. Es que trasciende esos pedidos excepcionales y termina dando muerte, eutanasiando y suicidio asistido a un universo muchísimo mayor y sobre todo le genera una desprotección a un universo muy importante de gente que le termina ejerciendo una coacción y una coerción interna y externa que muchas veces los impulsan a pedir la eutanasia cuando en realidad no lo querían. Tengo que dar la palabra a Ope, pero me queda un minuto nada más, Ope. Digo, yo creo que la pregunta de Leo para Goñi era como diciendo, usted pide tiempo para que se trate más lento, pero en realidad no va a cambiar de... Pero permítame... ¿Cómo? Yo pretendo convencer. Permítame que les cuente un caso que me lo planteó una persona que me mandó un mensaje al celular el 19 de marzo, pocos días después de la presentación del proyecto de ley. Una señora que me dice, mire, aprueben esa ley rápido. Tengo a mi madre con cáncer de páncreas que hizo metástasis en el hígado, está sufriendo como una condenada y me dice, no me dejes sufrir, vos sabés lo que tenés que hacer, porque las dos son enfermeras, madre e hija. Y yo le digo, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo porque la ley no me lo permite. Por favor, hagan algo, me dice a mí. Yo le contesté a mi señora, lamento, pero esto no va a llegar a tiempo para la situación de su madre. Pero esas son las cosas que tenemos que atender. Se nos fue el tiempo, tengo varias preguntas, hay muchos mensajes de los oyentes. Este es un tema que va a seguir nada más, ¿no? Porque recién está en comisión. El tema cuánto tiempo sigue, si se vota este año, unos van a creer que sí, otros que no. Habrá que ver... Sería imperdonable, este año no llega. Sería imperdonable que no nos tomáramos el tiempo de reflexión profunda y serena y que lo resolviéramos con liviandad y ligereza un tema tan importante. Y además, si se aprueba la ley, todo, ¿no? si aprueba la ley, probablemente esté la instancia de que quienes estén en contra interpongan un recurso de referendo. Pero nadie está hablando de apurar nada y este año está claro que no va a salir, pero tampoco podemos admitir moratorias en un tema en el que la gente está sufriendo y después que pasen los 2 años que pide el Grupo Prudencia nos van a decir que estamos ya para entrar en campaña electoral y que esto no es un tema que pueda tratarse en campaña electoral y cuando queremos acordar se nos va quién sabe hasta cuándo. El tiempo es eso no es razonable. Es una decisión demasiado importante como para apresurarse porque después es irreversible. Después que mandemos... con el suicidio asistido y la eutanasia cortemos una cantidad de vidas, no tiene vuelta. Una última, Nelson, por favor, solamente. Es que no tengo más. La calle Pou se ha manifestado como pro vida. Ya hemos pasado por debates intensos con el tema del aborto y Vázquez, por ejemplo, vetó una ley que aprobó el Parlamento. ¿Han conversado con el presidente sobre este tema? ¿Cuál es su posición? Yo no he hablado con el presidente sobre el tema. Yo tampoco.
Bueno, diputado Rodrigo Goñi, diputado Pepe Pasquet, muchas gracias por haber estado. Gracias a con nosotros. ustedes. Nosotros vamos a una pausa y